Sergio Denis se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Internado en grave estado tras haberse caído del escenario al foso de orquesta mientras brindaba un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. El músico pasa su cumpleaños número 70 en el hospital y recibiendo un fuerte apoyo de su familia y del público. ¡Feliz cumpleaños, papá! Sergio Denis vive, la vida vale la pena, escribió su hijo Federico, haciendo alusión a la canción homónima del artista, junto con una foto de él cuando era chico, con sus hermanas y el cantante, los cuatro muy sonrientes y felices. Te amamos, tus hijos, escribió junto con la misma foto el joven en su cuenta de Twitter. Él y sus tíos Carlos y Nora y sus hermanas viajaron esta semana a Tucumán para acompañar al intérprete de temas como Te quiero tanto o Quéreme. Casualmente, en el día del cumpleaños de Denis, la doctora Olga Fernández, directora del Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, donde se encuentra internado, leyó uno de los partes más alentadores de los últimos 5 días, en el que confirma que se consolidó la mejoría. Permanece con dosis mínima de inotrópicos con adecuada diuresis y con menor requerimiento de oxígeno. Durante la tarde se valorará el inicio de alimentación enteral. Se encuentra bajo asistencia mecánica y pseudoanalgesia. Persiste en estado crítico y con pronóstico reservado, agregaba el parte. Carlos, hermano del músico, se mostró contento con las palabras de la médica y agradeció a la gente del hospital y a todo el público que demostró de diversas maneras el apoyo a Sergio en este momento tan delicado. Está más en manos de Dios que de los médicos, había dicho Nora, hermana de Denis, hace unos días, horas después del grave accidente, y pidió a todos que rezaran por el artista. Sergio estaba brindando un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, y se disponía a cantar el tema Te llamo para despedirme, mientras caminaba de la platea al escenario. En ese momento pisó mal un escalón y se cayó al foso de orquesta, de casi 3 metros de profundidad. De inmediato fue trasladado al Hospital Ángel C. Padilla, donde continúa internado. El cantante presenta hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato, rezaba el primer parte médico. Además de la gente que se acercó a la puerta del instituto médico y de los famosos que mostraron su preocupación en las redes sociales, Cacho Castaña y Palito Ortega se contactaron directamente con los hermanos Hoffman para solidarizarse. No es la primera vez que el cantante se debate entre la vida y la muerte. En el 2007, en medio de una gira por Paraguay, sufrió un paro cardíaco y pasó 17 minutos sin signos vitales, según contaron los médicos en ese momento. Años más tarde él contó cómo se sintió durante esos minutos fatales en los que estuvo literalmente al borde de la muerte.
Vi un lugar de mucho miedo, oscuro negro, y lo puedo contar ahora porque a veces tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado cuando contaba esta historia. La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo. Había una ventana, era un horror. Seguí leyendo el día que Sergio Denis enfrentó a la muerte cara a cara. La salud de Sergio Denis. Se consolidó la mejoría polémica por los fosos de orquesta en los teatros, tras el accidente de Sergio Denis en su cumpleaños número 70, la vida de Sergio Denis contada por él mismo.